90. Abraham y Sara en Egipto, la fuente abandonada. Cuando Abraham fue a Egipto, instaló ahí su campamento y lo visto instruyendo al pueblo. Residió ahí varios años con Sara, su mujer, y muchos hijos e hijas, cuyas madres habían quedado en Caldea. También Lot vivió en aquel país con su familia, aunque ya no puedo precisar el lugar de su residencia. El patriarca Abraham fue a Egipto una vez por orden de Dios, a causa del hambre que pasaba en el país de Canaán, y volvió por segunda vez para recuperar el tesoro de la familia que una sobrina de la madre de Sara había trasladado a Egipto. Aquella mujer era la tribu de pastores de la raza de Job, que había reinado sobre una parte de Egipto. Habiendo llegado como criada, se casó con un egipcio. De ellos procedía una tribu cuyo nombre he olvidado. Una de sus hijas fue Agar, madre de Ismael, que por esto era de la misma raza de Sara. Aquella mujer había sustraído un tesoro familiar a semejanza de Raquel, que robó los ídolos de Labán. Lo había vendido en Egipto por una gran suma de dinero, yendo a parar así a las manos del faraón y de los sacerdotes egipcios. El tesoro era una especie de árbol genealógico de los hijos de Noé, en particular de los descendientes de Sem hasta el tiempo de Abraham, hecho con piezas triangulares de oro, sujetas unas a otras formando una balanza con sus brazos. Las placas triangulares se hallaban enfiladas, otras indicaban las ramas laterales. Sobre estas placas estaban los nombres de los miembros de la familia y toda su serie. Partiendo del centro con una tapa, se reunían en el platillo de la balanza cuando se hacían descender la tapa por encima. La balanza entera se podía encerrar de este modo en una caja. Las placas principales eran amarillas y grandes, mientras que una de los intervalos eran más delgadas y blancas como la plata. Oí decir cuánto pesaba todo esto en ciclos, representando una suma respetable. Aunque los sacerdotes de Egipto habían relacionado diversos cálculos con este árbol genealógico, estaban muy lejos de la verdad. Mediante sus astrólogos y sus pitonisas supieron algo de la llegada de Abraham a Egipto. Supieron que era de origen noble como su mujer y que de ellos debía salir una descendencia muy elegida. En sus adivinaciones querían descubrir los linajes nobles para unirse a ellos por medio de casamientos. Satanás introdujo de este modo el libertinaje y la crueldad para degradar los linajes más nobles que aún subsistían. Abraham temía que por los egipcios lo eliminaran por causa de la belleza de Sara, por eso la hacían pasar por hermana. Y esto no era mentira, pues en realidad era su hermana sanguínea por hija de su padre Taré y de otra madre. El faraón hizo llevar a Sara a su residencia para tomarla por mujer. Eso los afligió mucho y rogaron a Dios que los socorriese, y Dios castigó al rey. Todas sus esposas y la mayoría de las mujeres de la ciudad cayeron enfermas. Asustado el faraón, indagó la causa y descubrió que Sara era mujer de Abraham. Se la devolvió y le rogó que saliera de Egipto lo antes posible, al reconocer que los dioses lo protegían. Los egipcios eran un pueblo muy singular. Por un lado eran muy orgullosos y se creían los más grandes y sabios del mundo. Y por otro, increíblemente, eran cobardes y serviles, cediendo enseguida cuando creían encontrar una fuerza superior a la suya. Esto provenía de que no estaban seguros de su ciencia y de que no conocían las cosas sino por medio de adivinaciones oscuras y equívocas, que les anunciaba toda clase de sucesos contradictorios y complejos. Cuando el acontecimiento no respondía a sus cálculos, se asustaban de inmediato por ser muy supersticiosos e inclinados a ver lo maravilloso. Abraham se dirigió al faraón muy humildemente, pidiéndole trigo como padre de los pueblos, y le ganó la voluntad, de modo que le hizo muchos regalos. Cuando le devolvió a Sara, le rogó que abandonara el país, le respondió que no podía salir sin antes recobrar un tesoro que pertenecía, el hilo de un árbol genealógico sustraído y llevado a Egipto. El rey reunió a los sacerdotes y estos consintieron en devolverlo, siempre que les permitiera sacar una copia, cosa que Abraham concedió sin dificultad. Hecho esto, regresó al patriarca al país de Canaán. Luego vi varias cosas referentes a la fuente de Matarea, hasta nuestra época, en tiempos de la Sagrada Familia. Los leprosos usaban el agua para parecer que tenía una virtud particular, lo que aumentó más tarde cuando se levantó una pequeña capilla sobre la habitación de María, con una entrada junto al altar mayor, para descender a una cueva donde vivió la Sagrada Familia durante algún tiempo. Vi entonces la fuente rodeada de habitaciones y que el agua era empleada como remedio contra la lepra.
Se bañaban en ella para curarse las enfermedades de la piel. Esto sucedía cuando los maometanos eran dueños del país. Los turcos tenían siempre una lámpara encendida en la iglesia, sobre la habitación de María, temiendo que les sucediese alguna desgracia si abandonaban el cuidado de la lámpara. En la época moderna vi la fuente en pleno abandono y soledad, a gran distancia de los lugares habitados. La ciudad había desaparecido del primitivo sitio, y en los alrededores crecían plantas con frutas silvestres. 91. Un ángel avisa a la Sagrada Familia que abandona Egipto. He visto que la Sagrada Familia abandona su residencia en Egipto, aunque Herodes ya no estaba, hacía mucho tiempo. No pudieron regresar antes porque subsistía el peligro. La estadía en Egipto se le hacía a José insoportable, porque sus habitantes practicaban la más horrible idolatría. Sacrificaban a niños deformes, y cuando sacrificaban a las mejores creían hacer una cosa más meritoria. Su culto estaba lleno de impurezas, y los mismos judíos se contagiaban, pues tenían un templo que decían ser como el de Salomón, aunque era una ridícula vanidad. Poseían una imitación del Arca de la Alianza y en ella conservaban figuras obscenas, y se dedicaban a las prácticas abominables del culto idolátrico. No cantaban ya los salmos hasta que José estableció una orden prefecto en esta comunidad de Matarea. El sacerdote egipcio que habló en favor de la Sagrada Familia en la vecina ciudad de Heliópolis, donde cayeron los ídolos, se había establecido ahí con varias personas, reuniéndose a la comunidad judía. Veía a San José ocupado en su carpintería, y cuando llegaba la hora de dejar el trabajo estaba triste, pues no le daban salario y no tenía nada que llevar a su casa, donde se sufría grandes privaciones. Afligido por estas preocupaciones, José se hincó de rodillas en el campo y expuso a Dios su necesidad, rogándole que acudiera en su ayuda. He visto que durante la noche se le apareció un ángel en sueños y le dijo a los que buscasen el fin del niño ya no existía, que se levantara y se preparase lo necesario para volver a la patria por los caminos más frecuentados. Le animó, asegurándole su protección para que nada temiera. José hizo conocer esta orden a María y al niño Jesús. Ellos, obedeciendo enseguida, hicieron los preparativos con la misma rapidez que con lo hicieron cuando debieron partir a Egipto. Cuando conocieron al día siguiente su designio, a partir de muchas gentes se estremecieron por su salida, y fueron a despedirse con regalos contentos en pequeños vasos de corteza. Se veía que su aflicción era sincera. Entre ellos había algunos judíos, aunque la mayoría eran paganos convertidos. La mayor parte de los judíos que habitaban ahí habían caído de tal modo en la idolatría, que era casi imposible reconocerlos por israelitas. Algunos hubo que se alegraban de la partida de la Sagrada Familia, porque los consideraban magos que tenían por protectores espíritus maléficos muy poderosos. Entre las personas buenas vi algunas madres con sus hijos, que habían sido compañeros del juego del niño Jesús. Había una mujer distinguida que llevaba un pequeñuelo a quien llamaba el Hijo de María. Había deseado mucho tiempo tener hijos, y por las oraciones de María había conseguido tener esa criatura, a quien llamó Deodato. Ella se llamaba Mira. Vi que le daba monedas al niño Jesús. Eran pequeños trozos triangulares amarillos, blancos y pardos. El niño Jesús, al recibirlos, miraba a su madre. Cuando José hubo cargado el asno con las cosas necesarias, se pusieron en camino, acompañados por aquellos amigos. El asno era el mismo que había montado María al ir a Belén. Habían tenido también una burrita en la huida de Egipto, pero José en apuros tuvo que venderla. 92. Regreso de Egipto. Siguió en el camino que pasa por Heliópolis, desviándose un tanto hacia el mediodía, en dirección a de la fuente que había brotado mediante la oración de María. Aquel lugar se encontraba ahora cubierto de tupida vegetación, y el arroyo corría en torno al jardín cuadrado, rodeado de balsameros. Este sitio tenía una entrada y era tan grande como el picadero del duque de Dulce. Había muchos frutales de pocos años, datileros, sicomoros y otros más, y los balsameros eran casi tan grandes como cepas de vid de medianos tamaño. José había hecho pequeños vasos con la corteza de los árboles elegantes, bien pulidos y untados con pez. Con frecuencia hacía recipientes para diversos usos. Arrancó hojas parecidas a las del trébol de los ramajes rojizos de los balsameros y colgó de ellos los pequeños vasos de corteza para almacenar el bálsamo que destilaban los arbustos. Al llegar a este lugar se despidieron los acompañantes en forma tierna, y la Sagrada Familia permaneció ahí varias horas. Vi a María lavando y secando ropa. Descansaron, llenaron sus recipientes y continuaron el viaje por las sendas más frecuentadas. Los vi varias veces en el camino, donde no corrió ningún peligro. El niño Jesús, María y José llevaban para protección del sol la corteza de una planta muy grande sobre la
cabeza, sujeta con el mentón de un paño. Jesús llevaba vestido pardo y calzado de corteza, fabricado por José, que le cubría la mitad de los pies. María llevaba sandalias, con frecuencia los vi inquietarse por el niño, apenas podían dar mucho tiempo por la arena ardiente, y tenían que detenerse para sacarle la arenilla de sus zapatitos, y otras veces lo hacían subir sobre el asnillo, para que no se cansara demasiado. Los vi atravesando varias ciudades y pasando cerca de otras, cuyos nombres no me acuerdo, excepto Rameses. Cruzaban con un arroyo que atravesaba a Ilir. Este arroyo iba del Mar Rojo al Nilo. José no quería volver a Nazaret, sino más bien establecerse en Belén, su patria, pero estaba inquieto porque supo que en Judea reinaba Arquelao. También era malo. He visto que al llegar a Gaza permaneció en unos 3 meses. Había en Gaza muchos paganos. Finalmente un ángel ordenó a José que volviera a Nazaret. Lo hicieron de inmediato. Santa Ana vivía aún y sabía dónde habitaba la Sagrada Familia, como también lo sabían algunos parientes. El regreso de Egipto tuvo lugar el mes de septiembre. La edad de Jesús era entre 8 años, menos 3 semanas. 93. La Sagrada Familia en Nazaret. En la casa de Nazaret había 3 divisiones. La mayor y más arreglada era para María, a donde acudían José y Jesús para el rezo en común. Cuando rezaban lo hacían de pie con las manos cruzadas sobre el pecho y oraban en voz alta. Los he visto a menudo rezar bajo la luz de una lámpara con varias mechas. En la pared había un candelero donde brillaba una luz. Fuera de estos casos, uno estaba en su propio compartimiento. José trabajaba en su taller, lo vi haciendo listones, tallando palos y cepillando maderas, o transportando tirantes. Jesús le ayudaba en sus trabajos. María estaba de ordinario ocupada en coser y tejer con palillos, sentada con las piernas cruzadas y teniendo en su alcance un canastillo con los utensilios de labor. Cada uno dormía en un lugar aparte. El lecho consistía en mantas, que por la mañana eran arrolladas. He visto a Jesús haciendo toda clase de trabajos para sus padres, en la casa y en la calle, ayudando en todo lo que se encontrase necesitado, con benevolencia y gracia. Cuando no ayudaba a José, se entregaba a la oración y a la meditación. Era un modelo para todos los niños de Nazaret, que lo querían bien y se guardaban modo de disgustarle. Los padres solían decir cuando sus criaturas se portaban mal: ¿qué dirá el hijo de José cuando sepa tu comportamiento? Querrás darle un disgusto. A veces llevaban a sus hijos delante de Jesús para reprenderlos, pidiendo que les dijera que no hicieran esto o aquello. Jesús recibía estas quejas con simplicidad infantil y lleno de benevolencia, les decía lo que debían hacer. A veces rezaba con ellos, solicitando a Dios fuerza para corregirse. Los persuadía que mejorasen y pidiesen perdón a sus padres, reconociendo sus faltas. A una hora de distancia más o menos de Nazaret, hacia Séforis, había una aldea llamada Ofna, donde vivían en tiempos de Jesucristo los padres de Juan y de Santiago el Mayor. Estos niños se encontraban con frecuencia con Jesús hasta que sus padres se trasladaron a Betsaida, y ellos se entregaron al oficio de pescadores. En Nazaret vivía una familia pariente de Joaquín Esenia, con 4 hijos: Cleofás, Jacobo, Judas y Jafet, unos mayores y otros menores que Jesús. Estos también eran compañeros de infancia de Jesús, y sus padres solían juntarse con la Sagrada Familia cuando marchaban a las fiestas del Templo de Jerusalén. Estos 4 hermanos fueron más tarde discípulos de Juan Bautista, y después de que ya no estaba Juan, pasaron a ser discípulos de Jesucristo. Cuando Andrés y Saturnino, atravesando el Jordán, permanecieron todo el día con Jesús, y más tarde fueron como discípulos de Juan a las bodas de Caná. Cleofás es el mismo que en compañía de Lucas tuvo la aparición de Jesús en Emaús. Estaba casado y vivía en Emaús. Su mujer se agregó más tarde a las santas mujeres de la comunidad cristiana. Cuando Jesús tuvo 8 años fue por primera vez con sus padres a Jerusalén, y desde entonces iba año tras año a las festividades del templo. Jesús había estado despertando curiosidad desde su primera aparición en el templo, entre sus amigos y entre los escribas y fariseos del templo. Se hablaba entre los parientes y amigos de Jerusalén, del niño tan prudente y piadoso, hijo de José, llamándole admirable, tal como aquí entre nosotros se habla de las anuales peregrinaciones o los encuentros de personas conocidas, de este o de aquel niño piadoso o modesto de alguna familia de campesinos. De este modo tenía Jesús cuando a los 12 años se quedó en el templo, varios amigos y conocidos en Jerusalén, y no se extrañaron sus padres de no verlo al salir de Jerusalén, pues ya desde la primera hasta la 5ª vez que iba al templo siempre solía juntarse con los niños de otras familias,
que viajaban en camino de Nazaret. Esta vez se separó de Jesús sus acompañantes al llegar al huerto de los olivos, y ellos pensaron que lo hacía para juntarse con sus padres, que venían detrás. Jesús se dirigió a la parte de la ciudad que mira hacia Belén y se fue a aquella posada donde se detuvo la Sagrada Familia, cuando se dirigía al templo para la presentación. Sus padres creían que estaría con los que iban a Nazaret, y estos pensaron que se apartaba de ellos para juntarse con sus padres. Pero cuando llegaron a Jofna y advirtieron que Jesús no estaba con los viajeros, en el susto, María y de José fue muy grande. De inmediato volvieron a Jerusalén, preguntando en el camino a los parientes y amigos por el niño, pero no pudieron encontrarlo por ningún lado, pues no se había detenido donde ordinariamente solía hacerlo al ir al templo. Jesús pasó la noche en la posada cerca de la puerta betlemítica, donde eran conocidos él y sus padres. Se juntó con otros jovencitos y se fue a 2 escuelas que había en la ciudad. El primer día fue a la escuela y el segundo a otra. El tercer día estuvo en la mañana en una escuela del templo y por la tarde en el templo mismo, donde se encontraron finalmente sus padres. Estas escuelas eran muy diversas clases, y no solo para conocer la ley de la religión, se enseñaban diversas ciencias, y la postrera de ellas estaba situada junto al templo, y era de la cual salían los levitas y sacerdotes. Cuando sus preguntas y respuestas asombró tanto al niño Jesús y a los maestros y rabinos de estas escuelas, y tanto los estrechó que estos se propusieron a su vez humillar al niño con los rabinos más sabios en diferentes ramas del saber humano, con el fin que se habían confabulado los sacerdotes y escribas, que al principio se habían complacido con la preparación del niño Jesús, pero luego quedaron mortificados y querían vengarse. Aconteció en esto en el aula pública, situada en el vestíbulo del templo, delante del Santo de los Santos, en el ámbito circular donde Jesús más tarde enseñó al pueblo. Vi sentado al niño Jesús en una gran silla que no llenaba, y alrededor de él había una multitud de judíos y ancianos, con vestimentas sacerdotales. Escuchaban atentos y parecía que todos estaban furiosos contra él, y por el momento creí que lo iban a maltratar. En la parte alta de la cátedra había unas cabezas pardas como si fueran perros, y en los puntos superiores lucían y relumbraban. Tales figuras y cabezas se veían en varias mesas largas de cocina, que había en la parte lateral de este recinto del templo, y que estaban llenas de ofrendas. Todo el espacio era tan grande y amplio y tan lleno de gente que no parecía estarse en el templo. Como Jesús hubiese aducido otras escuelas toda clase de ejemplos de la naturaleza de las artes, de las ciencias, y en sus respuestas y explicaciones se habían reunido aquí maestros en todas esas diversas asignaturas. Cuando ellos comenzaron a preguntarle y a disputar en particular con Jesús sobre estas materias, él dijo que no pertenecía esto al lugar del templo, pero que también quería satisfacerlos en esto con tal la voluntad de su Padre. Como ellos no comprendían que hablaba de su Padre Celestial, pensaron que José les había dicho que hiciera hablar de toda su ciencia delante de los sacerdotes. Jesús comenzó a responder y enseñar sobre medicina, describiendo el cuerpo humano y diciendo cosas que no conocían ni los más entendidos en la materia. Habló asimismo de astronomía, de arquitectura, de agricultura, de geometría y de matemática. Luego pasó a la jurisprudencia. De este modo, todo lo que iba ofreciendo lo aplicaba tan bellamente a la ley, a las promesas, a las profecías, al templo, a los misterios de oculto y del sacrificio, que unos estaban admirados de sobremanera, mientras otros estaban avergonzados y disgustados. Así discutieron hasta que todos los corridos se molestaron mucho, especialmente al oír que jamás habían sabido ni entendido, que interpretaban de muy diferente manera. Hacia algunas horas que Jesús había estado enseñando, cuando entraron en el templo, José y María preguntaron por su hijo a los levitas que los conocían. Estos dijeron que el lugar era en el atrio de los escribas y sacerdotes, y no estando lugar accesible para ellos, enviaron a un levita en busca de Jesús. Mas éste les hizo decir que primero tenía que terminar su trabajo. La circunstancia de no acudir afligió mucho a María. Era la primera vez que les iba a entender que para él otros mandatos fuera de sus padres terrenales. Continuó enseñando aún no menos de una hora, cuando todos se vieron refutados, confundidos y corridos en sus preguntas capciosas. Dejó el aula y se llegó al vestíbulo de Israel y de las mujeres. José tímido callaba, lleno de admiración. María se acercó a él, diciéndole: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con tanto dolor».
Jesús estaba todavía muy serio y dijo: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Esto no lo entendieron y regresaron con él de inmediato. Los que habían oído tales palabras estaban asombrados y se quedaron mirándolo. Yo estaba llena de temor, me parecía que iban a echarle mano, porque estaban llenos de encono contra el niño. Me admiré que dejasen partir tranquilamente a la Sagrada Familia, porque le abrieron ancho el camino en medio de mucha gente apiñada en el lugar. La doctrina de Jesús les gustó fuertemente la atención de los escribas. Algunos anotaron sus dichos como algo notable y se hacían toda clase de comentarios y murmuraciones acerca del particular. Pero todo lo acontecido en el templo se lo guardaban entre sí, tergiversando las cosas y calificando al niño de intruso y atrevido a quien habían corregido, que sin duda tenía mucho talento, pero eran cosas que había que pensarlas mejor. Vi a la Sagrada Familia salir de nuevo a Jerusalén y reunirse con 2 mujeres y algunos niños que no conocía, pero que parecían ser de Nazaret. Fueron por diversos lugares alrededor de Jerusalén, por varios caminos por el monte de los Olivos, deteniéndose acá y allá en los hermosos y verdes lugares de recreo, llorando con las manos cruzadas sobre el pecho. Los vi cruzar un gran puente sobre el arroyo. El caminar y el orar del pequeño grupo me recordaba vivamente una peregrinación. 94. Fiesta en casa de Ana. Cuando Jesús estuvo de vuelta en Nazaret, vi en la casa de Ana una gran fiesta, a la cual asistieron todos los jóvenes y niñas de los parientes y amigos. No sé si sería una fiesta por el hallazgo del niño Jesús o otra solemnidad, acostumbrada al regreso a la Pascua o la conmemoración del 10º aniversario de los hijos que solía celebrarse. Jesús estaba ahí como el principal festejado. Encima de las mesas estaban tendidas bellas enramadas y colgaban entre ellas guirnaldas de hojas de vid y espigas, y los niños llevaban uvas y panecillos. Estaban presentes 33 niños, todos futuros discípulos de Jesús, los que guardaba referencia con los años de vida de Jesús. Enseñó Jesús y contó a estos niños durante la fiesta una maravillosa y poco comprendida parábola de unas bodas donde el vino se convertía en sangre y el pan en carne, y que ésta quedaría con los convidados hasta el fin del mundo para el consuelo, fortaleza, vínculo y desunión. Dijo también un joven llamado Natanael, pariente suyo: en tus bodas estaré presente. A partir del año 12º de su vida, Jesús fue siempre como el maestro de sus compañeros de infancia. A menudo estaba sentado entre ellos, refiriéndoles algo, paseando al aire libre. Más tarde comenzó a ayudar a José en el oficio. Era el Salvador de figura delgada y delicada, de rostro alargado, ovalado, reluciente, de color sano aunque pálido. El cabello muy liso y rubio, encendido, caían en las crenchas por la alta y serena frente sobre los hombros. Vestía larga túnica gris parduzca, que le llevaba hasta los pies. Las mangas eran un tanto abiertas cerca de las manos. 94. 95. Dormición de San José. Cuando Jesús se acercaba a los 30 años, José se iba debilitando cada vez más, y veía a Jesús y a María muchas veces con él. María se sentaba a menudo en el suelo delante de su lecho, en una tarima redonda baja de 3 pies, de la cual se servía en algunas ocasiones como de mesa. Los vi comer pocas veces. Cuando traían una refección a José, o su lecho era esta, de 3 rebanadas, blancas como de 2 dedos de largo, cuadradas, puestas en un plato, bien pequeñas frutas en una taza. Le daban de beber una especie de ánfora. Cuando José partió, estaba María sentada en la cabecera de la cama y le tenía en brazos, mientras Jesús estaba junto a su pecho. Vi el aposento lleno de resplandor y de ángeles. José cruzaba las manos en el pecho. Fue envuelto en lienzos blancos, colocado en un cajón estrecho y depositado en una hermosa caverna sepulcral que un buen hombre le había regalado. Fuera de Jesús y María, unas pocas personas acompañaron el ataúd, que vi en cambio entre resplandores y ángeles. Hubo José irse antes que Jesús, pues no hubiera podido sufrir ver a Jesús en su lecho de crucifixión. Era demasiado débil y amante. Padecía grandes padecimientos, ya que por las persecuciones que entre los 20 y 30 años tuvo que soportar por el Salvador, por toda suerte de maquinaciones de parte de los judíos, los cuales no lo podían sufrir. Decían que el hijo del carpintero quería saberlo todo mejor y estaban llenos de envidia, porque impugnaba muchas veces la doctrina de los fariseos y tenía siempre en torno de sí numerosos jóvenes que le seguían. María sufrió infinitamente con esas persecuciones. A mí siempre me parecieron mayores que penas de los martirios efectivos. Indescriptible es el amor con que Jesús soportó en su juventud todas las persecuciones y los artes de los judíos.
como iban sus seguidores a la fiesta de Jerusalén y solía pasear con ellos. Los fariseos de Nazaret lo llamaban vagabundo. Muchos de estos seguidores de Cristo no perseveraron y le abandonaron. Después de la dormición de José, se trasladaron Jesús y María en un pueblito de pocas casas en Cafarnaúm y Betsaida, donde un hombre llamado Leví de Cafarnaúm, que amaba a la Sagrada Familia, le dio a Jesús una casita para habitar, situada en lugar apartado y rodeada de estanque de agua. Vivían ahí mismo algunos servidores de Leví para atender los quehaceres domésticos. La comida la traían de la casa de Leví. A este pueblito se retiró también el padre del apóstol Pedro, cuando entregó a este su negocio de pesca en Betsaida. Jesús entonces tenía algunos adeptos de Nazaret, pero se apartaban con facilidad de él. Jesús ya iba con ellos alrededor del lago y a Jerusalén a las fiestas del templo. La familia de Lázaro de Betania ya era conocida de la Sagrada Familia. Leví le había entregado esa casa para que pudiera refugiarse ahí con sus discípulos sin ser molestado. Había entonces, en torno del lago de Cafarnaúm, una comarca muy fértil con hermosos valles, y visto que recogen ahí varias cosechas del año. El aspecto era hermoso por el verdor, las flores y frutas. Por eso muchos judíos nobles tenían ahí casas de recreo, sus castillos y jardines. También Herodes tenía una residencia. Los judíos del tiempo del Señor no eran como los judíos de otros tiempos. Estos, a causa del comercio, eran paganos, estaban muy pervertidos. A las mujeres no se les veía de ordinario en público ni en campos, a no ser las muy pobres que recogían las espigas del trigo. Se las veía en cambio en peregrinaciones a Jerusalén y en otros lugares de oración. El comercio y la agricultura se hacía principalmente por medio de los esclavos y sirvientes. He visto todas las ciudades de Galilea, y ahí donde ahora veo apenas 2 o 3 pueblitos, entonces un centenar, estaba lleno de gente en movimiento. María Cleofás, que con su tercer marido, padre de Simeón de Jerusalén, vivía ahora en casa de Ana, cerca de Nazaret. Al dejar a María y a José en casa de Nazaret, se trasladó a la casa con su hijo Simeón, mientras sus criados y parientes quedaban en la de Ana. Cuando en tiempo de Jesús se dirigió desde Cafarnaúm a través de Nazaret hacia Hebrón, fue acompañado por María hasta Nazaret, donde quedó esperando su vuelta. María solía acompañar a su hijo con mucho cariño en estos cortos viajes. Acudieron ahí José Barsabas, hijo de María Cleofás, al que había seguido con su segundo marido Sabas, y otros 3 hijos de su primer marido, Alfeo, Simeón, Santiago el menor y Tadeo, los cuales ejercían oficios fuera de casa. Todos iban para consolarse con la visita de María y consolarla por la partida de José, y para ver de nuevo a Jesús, a quien no habían vuelto a ver desde su infancia. Habían oído comentar las palabras de Simeón en el templo y la profecía de Ana, ocasión de la presentación de Jesús en el templo, pero apenas si las creían. Por esto se unieron a Juan Bautista, que había hecho su aparición en esos lugares. Época segunda, desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua. 1. Comienzo de la vida pública de Jesús. Junio 3. Jesús partió de Cafarnaúm a través de Nazaret hacia Hebrón. Pasó por la hermosa comarca de Genesaret, cerca de los baños calientes de Maús. Estos se hallaban entre Magdala en dirección a Tiberíades, quizás a 1 hora de camino, y este último punto en la ladera de una montaña. En los campos se veían mucha hierba alta, y en las laderas de las montañas villorrios, casas entre hileras de higueras, datileros y naranjales. Junto al camino se celebraba una fiesta popular. Grupos de hombres y mujeres separados unos de otros disputaban diversos juegos con premios consistentes en frutos de diversas clases. Aquí vio Jesús a Natanael de Chaset, entre el grupo de hombres que estaba bajo una higuera. Natanael estaba luchando con una fuerte tentación de sensualidad, mientras Jesús miraba hacia el grupo de mujeres. Jesús, al pasar, le dirigió una mirada hacia el grupo de mujeres. Jesús dirigió una mirada de advertencia. Natanael sintió al punto una fuerte impresión, y sin conocer a Jesús pensó entre sí: este hombre tiene una mirada avasalladora. Tuvo la impresión como si este hombre era superior al común de los mortales. Se sintió conmovido, se reconcentró en sí mismo, venció la tentación y fue desde entonces más severo consigo mismo. Me pareció que vi a Neftalí, llamado Bartolomé, quien también quedó prendado de la mirada de Jesús, que le dirigió. Jesús iba caminando con 2 compañeros de infancia por la Judea, en dirección a Hebrón. Esos compañeros y discípulos no le fueron fieles a Jesús, se separaron muy pronto de él.
y solo después de la resurrección y de la aparición de los discípulos en el monte Tebes de Galilea se convirtieron de verdad y se unieron a la comunidad cristiana. Al llegar a Betania, Jesús se dirigió a casa de Lázaro. Lázaro parecía de más edad que Jesús, tendría por lo menos 8 años más. Poseía una gran casa con mucha gente, hacienda, huertas y jardines. Marta tenía casa aparte, y otra hermana que solo vivía sola como reconcentrada en sí misma. Tenía también vivienda apartada del resto de la casa. Magdalena residía por ese tiempo en Castillo de Magdala. Supe que Lázaro hacía mucho que era amigo de la Sagrada Familia. En otras ocasiones se había ayudado a José y a María con muchas limosnas y desde el principio hasta el fin había ayudado a la comunidad cristiana. Todo el dinero que llevaba Judas provenía de sus larguezas, así como los gastos que necesitaban hacer los discípulos de Jesús. Eran sufragados con las limosnas de Lázaro. Desde Betania Jesús se dirigió al templo de Jerusalén. 2. La familia de Lázaro. El padre de Lázaro se llamaba Sará o Será, y era noble estirpe originaria de Egipto. Había vivido también en Siria, en las confines con Arabia, y tenía parentesco y amistad con un rey de Siria. Por sus merecimientos en una guerra fue premiado por el emperador romano, con tierras y posesiones cerca de Jerusalén y en Galilea. Era como un príncipe entre sus compatriotas, y muy rico, y por un casamiento con una mujer judía de la clase de los fariseos, había aumentado sus bienes materiales. Su mujer se llamaba Jezabel. Lázaro se hizo judío y era observante de la ley, piadoso al modo de los fariseos de su tiempo. Tenía un derecho sobre parte de la ciudad cerca del monte Sión, donde el torrente corre a través del barranco junto a la colina del templo, pero la mayor parte de sus derechos los había cedido al templo. Con todavía quedaba en la familia un antiguo derecho sobre la parte donde vi más tarde que los apóstoles subían al cenáculo, a pesar de no pertenecer ya a sus posesiones. El solar de Betania es muy grande, con muchos jardines, pozos y terrazas, y estaba circundado por un doble foso. La familia de Lázaro estaba enterada de las profecías de Simeón y de Ana. Esperaban al Mesías y en la infancia de Jesús tuvieron amistad con la Sagrada Familia, de la manera que aún hoy viven las familias nobles amigas de otras humildes. Los padres de Lázaro tuvieron 15 hijos, de los cuales 6 se fueron tempranamente, 9 llegaron a la edad adulta, y solo 4 vivían en tiempos de la predicación de Cristo. Estos 4 fueron Marta, de 2 años menor, una María llamada la Silenciosa, 2 años menor que Marta, y María Magdalena, de 5 años menor que María la Silenciosa, que era tenida por algo corta de mente. Esta María no está nombrada en la Escritura, pero valía mucho delante de Dios. En la familia quedaba como arrinconada, y por eso era desconocida. Magdalena, la menor de todas, era muy hermosa y de sus primeros años se manifestó de aspecto lleno, vigoroso y esbelto. Estaba llena de vanidad, de coquetería y de seducciones. Al cumplir 7 años ya no estaban sus padres. Ella no los sufría por los severos ayunos que practicaban en la casa. Desde pequeña era vanidosa, orgullosa, muelle y caprichosa y por demás golosa. No le era fiel a nadie, solo buscaba al que la halagaba más. Era derrochadora y dadivosa, por compasión natural, y daba todo lo brillante y a las magnificencias exteriores. Su madre tenía parte de culpa por sus mimos. También había heredado de ella su compasión natural y sensible. La madre y la nodriza falsearon la formación de Magdalena, porque en todas partes la hacían aparecer para lucir, dejaban de aplaudir sus coqueterías y artes de seducción, y solían permanecer demasiado con ella a la ventana y en público. Esta costumbre de sentarse a la ventana para curiosear fue el comienzo de su ruina moral. La he visto en la ventana y en la terraza de su casa, en un asiento de alfombras y almohadones, de modo que la pudieran contemplar desde la calle, en toda su hermosura y seducción. Sustraía desde entonces golosinas con que obsequiar a otras criaturas en el jardín. Desde los 9 años comenzó a fantasear con cariños y amores. Con el andar de los años, al crecer su talento, creció también el ruido en torno a ella, la admiración de las gentes. Reunía muchos admiradores, era instruida y había de escribir versos de amor en pequeños rollos de pergamino. He notado que contaba algo con los dedos mientras escribía. Mandaba luego esos escritos a sus admiradores, y así era conocida en todas partes y se hablaba mucho de ella. Pero no vi en ella que realmente amase algo o que fuese amado por otro. En todo procedía la vanidad, sensualidad, amor propio y coquetería.
Era tenida como escándalo para sus hermanas. Ella se desviaba de sus hermanas por la vida sencilla que llevaban. Cuando a la dormición de sus padres se repartieron por suerte la herencia paterna, le tocó a Magdalena el castillo de Magdala, que era muy hermoso. Desde niña había estado ahí varias veces y sentía por lugar especial predilección. Contaba apenas 11 años cuando se retiró de este castillo con mucho acompañamiento de criadas y de servidores a la casa y con gran boato. Magdala era el lugar de fortalezas y edificios almenados formados de castillos, casas fortificadas, oficinas públicas, plazas con pórticos, paseos y jardines. Distaba 8 horas de camino al oriente de Nazaret, a 3 de Cafarnaúm y 1,5 de Betsaida, hacia el mediodía, 1 milla del lago de Genesaret, en una altura y en parte en el valle que corre hacia el mar de Galilea. Terminando en el camino se extendía alrededor del lago. Uno de los castillos pertenecía a Herodes, el cual poseía otro más grande en la fértil campaña de Genesaret. Por eso había soldados de Herodes que eran causa de mayor licencia de costumbres. Muchos oficiales tenían trato con Magdalena. Fuera de estos soldados, había en toda Magdala unas 100 personas, la mayor parte empleados, cuidadores de castillos, criados y mayordomos. No había ahí sinagoga, y la gente piadosa iba a la de Betsaida. El castillo de Magdala era el más hermoso y estaba situado en terreno más elevado que los demás del contorno. Desde sus terrazas se podía contemplar la llanura del mar de Galilea hasta la orilla opuesta. A Magdala confluían 5 caminos. En cada uno de ellos se veía como a media hora el castillo correspondiente, una torre sobre una bóveda como una garita desde donde el centinela podía observar el horizonte a mucha distancia. Esas torres estaban desunidas entre sí y rodeadas de jardines, praderas y campos de pastoreo. Magdalena tenía criados y criadas, porque poseía campos con ganado, pero la admiración era defectuosa y todo iba en decadencia. A través del valle y de los barrancos agrestes, donde empezaba la edificación de Magdala hacia la altura, corría un arroyo en dirección del mar, donde se refugiaban animales salvajes que llegaban ahí para ocultarse desde los 3 lugares desiertos unidos al valle de Magdala. Herodes solía tener ahí grandes cacerías, además de hacerlo en el castillo de Genesaret, donde poseía un parque de animales. La campiña de Genesaret empieza entre Tiberíades y Tarichea, como a 4 horas de Cafarnaúm, y se extiende hacia el mar hasta 3 horas en la comarca, y al sur de Tarichea hasta la desembocadura del Jordán. Este hermoso valle, como el lago artificial y del lugar de baños de Betulia, formado por un arroyo, son parte de un espléndido conjunto de arroyos que se echan en el mar. Esta corriente de agua forma varias cataratas artificiales y estanques en el hermoso valle lleno de jardines, casas de veraneo, castillos, jardines zoológicos, quintas con árboles forestales de toda clase. Todo el año se ve ahí vegetación y flores. Los ricos del país, especialmente de Jerusalén, tienen ahí sus residencias de verano con jardines, parques y paseos. El lugar está lleno de casitas, paseos, enramadas con senderos de setos verdes y con caminos bordeados de árboles en forma de pirámides, figurando colinas y elevaciones de diferentes aspectos. Fuera de Magdala no se ve en los alrededores otras poblaciones. Los habitantes estables durante todo el año son en la mayoría jardineros y guardianes de los castillos, y pastores que guardan el ganado de ovejas y cabras de razas escogidas, y además que cuidan toda clase de animales y pájaros raros en los jardines. Ningún camino principal corre a través de Magdala, pero la circundan 2 que vienen del mar y del río Jordán. 3. Jesús en Hebrón, en Dotajim y en Nazaret. Junio 7. Cuando Jesús llegó a Hebrón, despachó a sus compañeros diciéndoles que le iba a visitar a su amigo. Zacarías y Isabel ya no vivían y Jesús se dirigió hacia el desierto, donde Isabel había llevado al niño Juan. Este desierto estaba entre Hebrón y el sur del mar. Primero se atraviesa una alta montaña y hay piedras blancas y se entra en un ameno valle de palmas. Allí se dirigió Jesús y estuvo en la cueva donde había estado Juan, llevado por Isabel. Luego lo vi pasando un riachuelo por el cual había pasado también Juan con Isabel. Lo he visto solitario en oración, como si se preparara para su vida pública. Este desierto volvió nuevamente a Hebrón. Ayuda en todas partes donde se ofrecía el caso.
Lo he visto junto al mar, ayudando a las personas que pasaban sobre balsas el mar y extender una lona sobre la barcaza, ya que subían sobre la balsa hombres, animales y fardos de mercaderías. Jesús clamó a ellos desde la orilla y los alcanzó un tirante hasta la embarcación, y les ayudó en cargar y mejorar la barcaza. La gente no podía imaginar quién fuera él, y pues aún no se distinguía de los demás por su vestido exterior. Por su porte era tan digno, tan amable su trato y admirable a su persona, que todos se sentían conmovidos sin saber el por qué. Al principio creyeron que fuera Juan el Bautista, que había aparecido en estos lugares, pero pronto se desengañaron, pues Juan era más moreno y tenía más curtido el rostro por la vida del desierto. Estando en Hebrón se celebró la fiesta del sábado y dejó libres a sus compañeros de viaje. Entraba en las casas donde había enfermos y los consolaba, y les servía y los levantaba y los acomodaba en su lecho. Pero no los he visto sanarlos de sus enfermedades. Su aparición era para todos una bendición y se admiraban de su presencia. Fue también donde algunos poseídos del demonio en su presencia se aquietaban, aunque no los he visto que los librase de espíritus malignos. Donde él aparecía colaboraba cuando se presentaba la oportunidad. Levantaba a los caídos, daba de ver a los sedientos y acompañaba a los viajeros a través de caminos difíciles. Todos deseaban su presencia, lo querían bien y se admiraban de tal caminante. Desde Hebrón se encaminó hacia la desembocadura del Jordán en el mar. Pasó el río y se dirigió por el oriente hacia Galilea. Lo vi caminando entre Pella y la comarca de Gergesa, hacia el camino en pequeñas etapas ayudando, mientras tanto, donde se ofrecía la ocasión, visitaba a los enfermos y leprosos, los consolaba, los levantaba y los acomodaba en sus lechos, los exhortaba en la oración y les sugería remedios y cuidados. En uno de esos lugares había gente que sabía lo de Simeón y de Ana, y le preguntaban si acaso era el niño del que profetizaron. Generalmente le acompañaban algunos voluntariamente, que lo hacían por gusto de ir con él. Estuvo también en el hermoso riachuelo de Iromax, que se echa en el Jordán, no lejos de aquel monte, escarpado donde él más tarde arrojó los cerdos en el mar. Este lugar está bajo del mar de Galilea. En la orilla había cierta cantidad de casitas cavadas en tierra, como chozas de pastores, donde habían personas que trabajaban en sus canoas y barcos, y he visto que no entendían el oficio y se adelantaban poco. Jesús fue hacia ellos, les ayudó bondadosamente, llevándoles postes y tirantes, dándoles una mano en sus tareas e indicándoles ciertas conveniencias en el modo de trabajar, mientras los exhortaba a la paciencia y a la caridad mutua en la faena. Junio 20. Más tarde los he visto en Dohaim, pequeño pueblo aislado del noreste de Séforis. No había ahí sinagoga y la gente vivía despreocupada, aunque no era mala. Abraham tuvo aquí pastores para los animales del sacrificio. También José y sus hermanos tuvieron aquí sus ganados, y aquí fue vendido José. En los tiempos actuales Dotaim es una villa pequeña, aunque las praderas son buenas y hay ganado hasta el mar de Galilea. Había en este lugar una gran casa, especie de manicomio, donde se encontraban muchos poseídos de demonios. Estos se pusieron sumamente furiosos y se golpeaban unos a otros hasta parecer que se mataban al acercarse a Jesús. Los guardianes no podían sujetarlos ni con ataduras. Jesús entró en la casa y les habló y se quietaron de inmediato. Los exhortó y los amonestó, y he visto que salieron de ahí completamente tranquilos, dirigiéndose cada uno a su casa. Los habitantes se admiraron grandemente al ver este hecho. No querían dejarlo partir de ahí, terminaron por invitarlo a asistir a una boda. En esta fiesta no apareció sino como un hombre a quien se quería honrar. Habló amigablemente y con sabias palabras exhortó también a los esposos. He visto que estos, después de la aparición de Jesús en Tebes, entraron en la comunidad cristiana. 4. Regreso de Jesús a Nazaret. Junio 22. Cuando Jesús volvió a Nazaret, visitó a los conocidos y parientes de sus padres en los alrededores, siendo recibidos muy fríamente por sus habitantes, de modo que cuando quiso entrar en la sinagoga para enseñar no se lo permitieron. Habló entonces en la plaza pública delante de muchas personas, saduceos y fariseos, refiriéndose al Mesías que había de aparecer, muy distinto del que ellos imaginaban según sus deseos. Llamó a Juan, la voz que clama en el desierto. La habían seguido desde la comarca de Hebrón 2 jovencitos vestidos con largas túnicas, como la de los sacerdotes, aunque no estaban siempre con él. Celebró aquí la festividad del sábado. Junio 25. He visto a Jesús en compañía de María Cleofás y los padres de Pármenas, con unas 20 personas, abandonar a Nazaret y dirigirse a Cafarnaúm.
Tenían asnos cargados de bultos. La casa de Nazaret quedó limpia, adornada y revestida interiormente con alfombras y mantas, que me daban la impresión de una capilla. Así quedó vacía la casita de Nazaret. El tercer marido de María y Cleofás, que trabajaba en casa de Ana, cuidará la casa juntamente con sus hijos. Está María Cleofás, su hijo menor, José, Barsabás y Simón. Viven ahora muy cerca de la casita de aquel hombre llamado Leví, que regaló a Jesús para su vivienda cerca de Cafarnaúm. Los padres de Pármenas vivían también no muy lejos de ahí. Junio 28. Jesús fue de un pueblito a otro visitando especialmente los lugares donde había estado Juan, vuelto del desierto. Entraba en las sinagogas, enseñaba y consolaba y ayudaba a los enfermos. En cierta ocasión, mientras enseñaba de la sinagoga de un pueblito acerca del bautismo de Juan, de la proximidad del Mesías y de la necesidad de la penitencia, la gente del lugar murmuraba diciendo: no hace más que unos 3 meses vivía su padre, el carpintero, y él trabajaba con su padre. Luego se dio de viajar un poco, y ahora ya viene para echárselas de maestro. Lo vi también en Caná, donde tenía parientes a quienes él visitó y lo vi enseñando. Todavía no lo vi con ninguno de sus futuros apóstoles. Parecería que se ocupara de ir conociendo a los hombres y que ayudara solamente a la obra en que se había empeñado Juan. De un pueblo a otro le solía acompañar siempre algún buen lugar, un buen hombre del lugar. Julio 6. Una vez he visto 4 hombres, entre ellos algunos que fue apóstol, aguardando a la sombra, sobre el camino entre Samaria y Nazaret, a que pasara Jesús, el cual se acercaba precisamente en compañía de un discípulo. Los hombres le salieron al encuentro y le contaron cómo habían sido bautizados por Juan, que les había hablado de la proximidad del Mesías. Le contaron que había hablado severamente con los soldados y que de ellos había bautizado a algunos pocos. Le dijeron también que él podría tomar piedras del Jordán y bautizarlas, y le refirieron otras cosas de Juan. Luego continuaron el camino en su compañía. Después lo vi caminando por el lago de Galilea hacia el norte. Habló ya más claramente del Mesías, y en varios lugares los poseídos del demonio clamaban detrás de él. Echó el demonio de un hombre y enseñó en la sinagoga. Le salieron al encuentro 6 hombres, y venían del bautismo de Juan. Entre ellos Leví, llamado Mateo, y 2 hijos de viudas de la parentela de Isabel. Conocía algo a Jesús, aquel parentesco por oídas, y sospechaban que pudiera ser aquel de quien hablaba Juan el Bautista, aunque no estaban seguros. Le hablaron de Juan, de Lázaro y de María Magdalena, opinando que ésta debía tener algún demonio. Por ese tiempo ya vivía María en su castillo de Magdala. Esos hombres acompañaron a Jesús, maravillándose de sus enseñanzas. Los bautizados que iban de Galilea hacia donde estaba Juan, contaban a lo que sabían de Jesús y lo que habían oído decir. Y los de Ainón, donde bautizaba Juan, iban a Jesús contándole las cosas de Juan. Después he visto a Jesús caminando solo junto al mar, en lugar de pesca rodeado por una valla, donde estaban ancladas 5 barcas. En la orilla había varias chozas habitadas por pescadores. Pedro era el dueño de ese lugar de pesca. Dentro de la choza estaban Pedro y Andrés, Juan y Santiago y su padre el Zebedeo. Con otros estaba en la barca. En la barca del medio estaba el padre de la mujer de Pedro con sus 3 hijos. Supe los nombres de estos hombres y los he olvidado. El padre tiene el sobrenombre de Celotes, porque en cierta ocasión había disputado con los romanos sobre los derechos de la pesca en el mar de Galilea, y había ganado el pleito. He visto unos 30 hombres sobre las barcas. Jesús se acercó y andaba entre las chozas y las barcas sobre el espacio cercado. Habló con Andrés y otros pescadores, no sé si con Pedro también. Ellos no dieron señas de conocer quién era. Él les habló de Juan y de la proximidad del Mesías. Andrés era el discípulo de Juan y había sido bautizado por él. Jesús les dijo que volvería. 5. Jesús va a través del Líbano a Sidón y a Sarepta. Julio 11. Jesús se dirigió desde la orilla del mar de Galilea hacia el Líbano, a causa de las habladurías y del movimiento en todo el país. Muchos tenían a Juan por el Mesías, y otros hablaban de otro indicado por el mismo Juan. Le acompañaban ahora a veces 6, a veces hasta 12 discípulos que se apartaban o reunían en el camino. Se alegraban con su enseñanza y sospechaban que pudiera ser aquel de quienes hablaba Juan. Jesús no había elegido aún a nadie y andaba solo, como si estuviese sembrando y preparando el terreno para su misión.
Todos estos caminos guardaban relación con los viajes de los profetas, especialmente Elías. Jesús se dirigió con sus acompañantes a las alturas del Líbano, en dirección a la gran ciudad del Sidón, a orillas del mar. Desde esas alturas se goza de una espléndida vista panorámica. La ciudad parece estar muy cerca del mar, pero cuando uno está dentro de ella ve que aún queda a 3/4 hora del camino de la orilla. En una ciudad bastante grande y llena de movimiento. Cuando se mira desde una altura hacia abajo, parece que uno viera una serie interminable de barcos, porque en los techos planos de las casas había como un bosque de palos de mástiles con grandes banderas coloradas y de otros tonos y unas telas sin pintar, tendidas y colgadas debajo de una multitud de hombres que trabajaban. En las casas he visto que fabricaban toda clase de recipientes brillantes. Los alrededores estaban llenos de huertas pequeñas con árboles frutales. Había grandes árboles y alrededor asientos. Algunos de estos asientos estaban sobre las ramas de los árboles, a los que subía por escalones. Ahí descansaban sentadas muchas personas como en casas aéreas. La llanura en la cual está situada la ciudad, entre el mar y la montaña, es bastante angosta. Paganos y judíos traficaban en la ciudad donde reinaba mucha idolatría. El Salvador enseñaba y predicaba, mientras andaba entre los pequeños pueblos bajo los grandes árboles, hablando de Juan y su bautismo y de la necesidad de hacer penitencia. Jesús fue bien recibido en la ciudad, había estado ahí otra vez. Habló en la escuela de la ciudad de la proximidad del Mesías y de la necesidad de dejar la idolatría. La reina Jezabel, que tanto persiguió a Elías, era de esta ciudad. Jesús dejó que sus acompañantes en Sidón y se trasladó más al norte a un lugar apartado del mar. Quiso separarse de los demás para entregarse a la oración. Este lugar está rodeado de un lado de bosques, hay gruesos muros y muchos viñedos en torno. En Sarepta, la ciudad donde Elías fue alimentado por la viuda. Los judíos han relacionado este hecho con una superstición de la que participan los paganos del lugar. Dejan habitar en torno de los muros de la ciudad a piadosas viudas, y con eso creen que pueden entregarse toda suerte de licencias, seguros de que no les pasará nada malo. Ahora habitaban ahí hombres ancianos. Jesús habitó en la finca de aquella viuda, que pertenece ahora a un hombre de mucha edad. Estos hombres son una especie de solitarios que, por antigua costumbre y por veneración, a Elías se retiran viviendo ahí entregados a la meditación, a la explicación y a la interpretación de profecías sobre la venida del Mesías y a la oración. Jesús les habló del Mesías y del bautismo de Juan. Aunque son piadosos, tienen ideas equivocadas y piensan que el Mesías llegará con poder temporal y magnificencia exterior. Jesús se retira con frecuencia al bosque de Sarepta para entregarse a la oración. Otras veces va a la sinagoga y se ocupa también de instruir a los niños. En lugares donde viven muchos paganos les advierte que se mantengan alejados de las costumbres de estos. He visto aquí gente buena y también algunos muy malos. Julio 14. Generalmente los veo solo, al no ser que le acompañe alguno de los contornos. Los veo con frecuencia enseñar bajo la sombra de los árboles, en las faldas de las colinas rodeado de hombres y mujeres. El tiempo del año es tal que me parece que cuando estamos aquí en el mes de mayo, porque esta tierra va a la segunda cosecha, es parecida a la de mayo entre nosotros. Veo que no cortan el trigo tan bajo como nosotros, lo hacen las espigas, se instalan en la mano, los cortan a un codo de altura y no lo trillan. Están de pie las pequeñas gavillas y pasan por encima un rodillo tirado por 2 bueyes. El trigo es mucho más seco y cae con más facilidad que entre nosotros. El trabajo lo hacen en campo abierto o bajo un techo de paja, abierto a los lados. Desde Sarepta se dirigió Jesús al noreste, a un lugarcito no distante del campo de los muertos, visto por Ezequiel en visión, cuando los huesos de ellos se juntaron tomando carne y nervios, y viendo el soplo recibieron vida y movimiento. Acerca de eso tuvo una explicación, como si por la predicación y el bautismo de Juan se cubrían los cadáveres de carne y nervios por el Espíritu de Jesús Redentor, y más tarde por el Espíritu Santo recibían vida y movimiento. Jesús consoló aquí a las personas que se mostraban abatidas, y les habló y explicó la visión del profeta Ezequiel. Después se dirigió más al norte, hacia la comarca donde Juan se había encaminado al salir del desierto. Había allí una pequeña población donde se habían detenido Noemí y Ruth algún tiempo. La fama de estas mujeres era tal que aún se hablaba de ellas con alabanzas. Más tarde se retiró a Belén. El Señor predicó aquí con mucho celo. Se acercó el tiempo en el que se retirara al sur para su bautismo a través de Samaria.
Jacob tuvo también aquí campos de pastoreo. A través de la pradera corre el riachuelo, detrás del cual está el pozo de Juan bastante alto, desde el cual se abre el camino que lleva al campo de los que han visto Ezequiel. De ahí se baja hasta el lugar donde Adán y Eva fueron echados del paraíso, descendiendo siempre. Este descenso de los árboles se volvía cada vez más pequeño y achaparrado, hasta que llegaron en medio de los arbustos tupidos. Todo era ya silvestre y deforme. El paraíso estaba alto como el sol, y fue descendido como detrás de una montaña que parecía a su vez levantarse. El Salvador estuvo por el mismo camino que hizo Elías cuando fue desde el arroyo de Carit a Sarepta. Está de vuelta en el campo de los pastores hacia Sarepta. Enseña durante el trayecto y pasa sin detenerse por Sidón. Desde Sarepta irá muy pronto al sur para el bautismo, pero se detiene en Sarepta para celebrar el sábado. Julio 27. Después del sábado lo vio caminando hacia Nazaret, enseñando en algunos lugares solo o acompañado. Siempre lo veo descalzo. Lleva sus sandalias que se pone cuando lleva a alguna población. Lo vi por los valles, en las cercanías del Carmelo, y otra vez en el camino muy cerca de donde se va a Egipto. De pronto se dirigió hacia el oriente. Vio también caminando hacia Nazaret a la Madre de Dios, a María Cleofás, a la madre de Pármenas y a 2 mujeres más, y de Jerusalén, a la Serafia, la Verónica, a Juana Chuza y al hijo de Serafia, el cual más tarde se unió a los apóstoles. Estos van a reunirse con María, son conocidos de ella por las anuales idas de Jerusalén. Hay 3 lugares donde las piadosas familias con María y José solían hacer devociones cada año: el templo de Jerusalén, el árbol del terebinto junto a Belén y el monte Carmelo. Las familias de Ana y otras piadosas personas iban a este lugar generalmente en mayo, cuando volvían de Jerusalén. Había un pozo a la cueva de Elías y se parecía una capilla. Llegaban en diversos tiempos piadosos judíos que esperaban la venida del Mesías. Había otros que vivían ahí como solitarios, y los hubo más tarde. Al oriente del monte Tabor enseñó Jesús en la escuela de un pueblecito sobre el bautismo de Juan. He visto con Jesús con 5 acompañantes, entre estos algunos que más tarde fueron sus discípulos. Agosto 1. El Sanedrín de Jerusalén envió cartas a todas las sinagogas y puntos principales de Palestina, con mensajeros para prevenir a las personas contra uno del cual había dicho Juan, que era el que debía venir y que pronto iría a bautizarse. Se decía a los jefes estuviesen atentos con esa persona, dieran cuenta de sus andanzas, añadiendo que si era el Mesías no necesitaba el bautismo. Estos escribas y fariseos estaban muy preocupados desde que supieron que era el mismo que cuando niño los había confundido en el templo. He visto a esos mensajeros llegar a una ciudad situada a 4 horas del camino de Hebrón, hacia el mar, en la misma donde los mensajeros de Moisés y Aarón trajeron aquellos grandes racimos de uva. La ciudad se llama Gaza. He visto aquí una larga hilera de tiendas y celdas que llegaba hasta el mar, donde se vendían sedas y otras mercaderías. Agosto 4. Jesús llegó aquí y enseñó en diversos lugares hasta el pozo de Jacob, y celebró el sábado cuando volvió a Nazaret. Vio a la Madre de Dios, le salió al encuentro. Al ver que llegaba con algunos discípulos, permaneció a cierta distancia, y volvió sin acercarse a saludar a Jesús. Quedé admirada de su espíritu y sacrificio. Al privarse de este gusto, al enseñar Jesús en la sinagoga, estaban ahí las santas mujeres, cuando algunos días después, con sus 5 acompañantes y unos 20 jóvenes ansiosos de su infancia, enseñó en la sinagoga delante de muchos de Nazaret. No estaban ya presentes las santas mujeres. Los oyentes murmuraban contra él diciendo que tal vez quería tomar el lugar del bautismo, abandonando por Juan y bautizando hacerse pasar por otro igual a Juan, pero que no lo conseguiría, porque Juan venía del desierto y que en cambio bien lo conocían y no lograría engañarlos. 6. Jesús en Betsaida y en Cafarnaúm. Agosto 9. Jesús dejó Nazaret para dirigirse a Betsaida, donde quería despertar de su letargo a algunos de su enseñanza. Las santas mujeres y otros acompañantes permanecieron todavía en Nazaret. Jesús había estado en casa de su madre, donde se reunieron otros amigos, y les declaró que pensaba ausentarse porque se habían suscitado murmuraciones contra él, que pensaba ir a Betsaida para volver a Nazaret más tarde. Estaban con Jesús un hijo de la que después llamó Verónica, de nombre Amandor.
otro hijo de una de 3 viudas emparentadas con Jesús. Su nombre me suena como Sirac, y un pariente de Pedro que más tarde fue discípulo. Agosto 10. En la sinagoga de Betsaida predicó Jesús con mucha energía en la festividad del sábado. Les dijo que debían aceptar la confesión, ir al bautismo de Juan y purificarse por medio de la penitencia. De lo contrario, vendría un tiempo en que clamarían: ¡ay, ay! Hay mucha gente en la sinagoga, pero creo que ninguno de los futuros discípulos, excepto Felipe. Los demás apóstoles que eran de Betsaida, me parece que estarían en otras sinagogas ese sábado. Vivía Jesús con sus hombres en una casa cerca de los pescadores de Cafarnaúm. Mientras Jesús predicaba en Betsaida, yo rezaba para que la gente fuera al bautismo de Juan y se convirtiera. Entonces tuve una visión donde vi a Juan cómo lavaba y quitaba las manchas más grandes y graves de esa gente, en carácter de precursor del que había de venir. He visto cómo se esmeraba con ardor en su trabajo, de modo que a veces se le caía la piel de un hombro a otro hombro. Esto me parece una figura de lo que pasaba con los bautizados, de los cuales he visto que les caían como tiña y escamas, y de otros salía como humo negro, mientras sobre otros más dispuestos llegaba un rayo de luz. Agosto 13. Enseñó también en la escuela de Cafarnaúm. De todas partes acudían oyentes. He visto a Pedro, a Andrés y a muchos otros que habían sido bautizados por Juan. Cuando abandonó Cafarnaúm, lo vi enseñando en un lugar como a 2 horas de camino hacia el sur, rodeado por la muchedumbre. Con él estaban 3 discípulos, otros apóstoles que le habían seguido y oído en Cafarnaúm y se volvieron a sus ocupaciones, no habiendo Jesús hablado aún con ellos en particular. El tema de la predicación de Jesús fue también aquí, el bautismo de Juan y la proximidad de la promesa cumplida. Después lo he visto al sur de la Baja Galilea, enseñando en dirección de Samaria. Celebró el sábado con un pueblito entre Nazaret y Séforis. Allí estaban las santas mujeres de Nazaret, la mujer de Pedro y otras mujeres de las que fueron apóstoles más tarde. El lugar estaba formado de pocas casas y una escuela, en un espacio separado de la casa de Ana por un campo. De los futuros apóstoles ya habían acudido a escuchar la predicación: Pedro, Andrés, Santiago el menor, Felipe y todos los discípulos de Juan. Felipe era de Betsaida y tenía aspecto distinguido y se ocupaba de las escrituras. Jesús no se detuvo aquí ni tomó alimento, solo enseñó. Posiblemente los apóstoles habían celebrado el sábado en alguna sinagoga cercana. Era costumbre de los judíos visitar diferentes sinagogas. Estos discípulos se fueron después de haber oído a Jesús, que no había hablado con ellos en particular. 7. Los endemoniados de Séforis. Agosto 19. Salió Jesús con 3 discípulos a través de una montaña hacia Séforis, a 4 horas de camino de Nazaret. Entró en casa de una tía, la hermana menor de Ana, llamada Maraga. Ella tenía una hija y 2 hijos con vestiduras blancas y largas. Se llamaban Arastaria y Cocharia, y fueron más tarde discípulos. La Madre de Dios, María Cleofás y otras mujeres se dirigieron al mismo punto. Allí he visto que lavaron los pies a Jesús y se hizo una comida. Durmió en casa de Maraga, que era de los antepasados de Ana. Séforis, en una ciudad bastante grande, y tiene 3 comunidades: la de los fariseos, la de los saduceos y la de los esenios, y 3 escuelas. Han sufrido mucha causa de las guerras, y hoy casi no queda de ella. Agosto 22. Jesús permaneció varios días enseñando y exhortando al bautismo de Juan. El mismo día enseñó en 2 sinagogas, una superior a la otra. En la primera los fariseos murmuraban contra él. Estaban presentes las santas mujeres. En otra de los esenios no había lugar para las mujeres, y ahí fue bien recibido. Agosto 23. Cuando se dispuso a enseñar en la sinagoga de los saduceos, sucedió algo maravilloso. Había en Séforis un lugar donde se habían juntado a muchos endemoniados, retardados, locos y desequilibrados. Se les reunía en un recinto cerca de la escuela, donde eran enseñados, y cuando había explicación para los demás en la sinagoga, eran introducidos para que la oyesen. Estaban detrás de los demás y enseñaban la predicación. Había entre ellos guardianes que los obligaban con azotes a permanecer quietos cuando se desbandaba. Vi a estos desgraciados, antes que Jesús entrase a la sinagoga, inquietarse y irritarse entre sí, desgarrándose y atacados de convulsiones, mientras enseñaban a los saduceos y guardianes, y los sujetaban a fuerza de azotes.
Al entrar Jesús se enmudecieron todos, pero al rato uno a uno fue a clamar: «Este es Jesús de Nazaret, nacido en Belén, visitado por los reyes magos de Oriente, y en Maraga está su madre». Empieza a predicar una nueva doctrina y no deben escucharla. De modo clamaban mientras narraban todos los acontecimientos de la vida de Jesús, y a uno de otros endemoniados a pesar de los golpes de los guardianes. Entonces dijo Jesús que se los acercasen delante, y envió a 2 discípulos de la ciudad para que trajesen a los otros endemoniados. Al poco tiempo se hallaban ahí reunidos unos 50 de ellos, acompañados de muchos curiosos. Los endemoniados seguían clamando más que antes, hasta que Jesús intervino y dijo: «El espíritu que habla por ellos viene de lo profundo y debe volver a lo profundo de donde ha venido». Al punto se encontraron todos sanos y buenos, cayendo algunos al suelo por la salida de los espíritus. Se levantó un gran alboroto en las ciudades por este prodigio y Jesús, y los suyos se vieron en gran peligro. Aumentó de tal manera el alboroto que Jesús se escurrió a una casa por la noche. Salió de la ciudad con 3 discípulos, y Arastaria y Cocharia, hijos de la hermana de Ana. También salieron las santas mujeres. María se afligió y sufrió mucho aquí, porque vio la primera vez que perseguían a Jesús para hacerle daño. Fuera de la ciudad se juntaron bajo unos árboles y se dirigieron a Betulia. 8. Jesús en Betulia. Agosto 24 al 29. La mayoría de los que sanó Jesús aquí fueron al bautismo de Juan y siguieron más tarde a Jesús como discípulos. Betulia es aquella ciudad en cuya defensa Judith eliminó a Holofernes. Está situada al mediodía, al oriente de Séforis, sobre esta altura, desde donde se abarca una gran extensión. No hay mucha distancia desde aquí al castillo de Magdala, donde moraba María Magdalena en todo su esplendor. En Betulia hay un castillo y abundantes pozos de agua. Jesús y sus acompañantes tomaron albergue a la entrada de la ciudad, y las santas mujeres volvieron a reunirse aquí. He oído que María les decía a Jesús que no enseñara ahí, pues estaba muy temerosa de que se levantara un tumulto. Jesús le respondió que ya lo sabía y que debía cumplir su misión. María preguntó: ¿No debemos ir ahora al bautismo de Juan? Jesús contestó con cierta seriedad: ¿Por qué debemos ir ahora al bautismo de Juan? ¿Es acaso necesario? Aún tengo que caminar y juntar discípulos. Ya diré cuando sea necesario ir al bautismo de Juan. María cayó como en las bodas de Caná. Por mi parte, solo después de Pentecostés vi a las mujeres ser bautizadas en el estanque de Betseda. Estas santas mujeres entraron a la ciudad de Betulia, y Jesús enseñó en la sinagoga del sábado. Se había reunido mucha gente de los alrededores para oír su explicación. También he visto aquí muchos poseídos de demonios y otros fautos de los caminos delante de la ciudad y algunas calles por donde pasaba Jesús. Se callaban en su presencia, estaban sosegados y Jesús los libraba de su mal. La gente exclamaba: «Este hombre debe tener una fuerza prodigiosa, como los antiguos profetas, porque estos furiosos se aquietan en su presencia». Estos se sentían aliviados aunque directamente no los hubiese tocado ni hablado, y se acercaron al albergue para dar las gracias. Jesús enseñó, exhortó con severas palabras y les dijo que fueran al bautismo de Juan. La gente de Betulia mostraba aprecio a Jesús y no permitió que siguiera viviendo fuera de la ciudad. Se disputaron el honor de albergarlo en su casa, y los que no lo consiguieron quisieron por lo menos hospedar a alguno de los 5 discípulos que lo acompañaban. Estos no quisieron abandonar a Jesús. Entonces Salvador dijo a los invitantes que leía las diversas casas que le ofrecían. Ese amor y entusiasmo por Jesús no estaba en todo exento de interés, y Jesús no dejó de hacérselos notar durante las enseñanzas de la sinagoga. Tenía la intención no confesada de recuperar con las intenciones al nuevo profeta la fama que habían perdido por su comercio y su mezcla con paganos y gentiles. No había pues entre ellos verdadero amor a la verdad. Cuando Jesús se retiró a Betulia, lo vi predicando en un valle cercano bajo los árboles. Lo habían seguido los 5 discípulos y unas 20 personas en total. Las santas mujeres habían partido rumbo a Nazaret. Jesús abandonó Betulia porque lo urgían demasiado ahí. Habían reunido a muchos posesos y enfermos a los alrededores, y él no quería aún ejercer su poder de sanar tan públicamente. Cuando se alejó, se quedaba en el mar de Galilea a sus espaldas. El lugar desde donde hablaba era un sitio destinado desde mucho atrás para la enseñanza ejercida por los profetas hacia los decenios. Estaba cubierta de menudo pasto verde y tenía gradas para sentarse y oír más descansadamente. Alrededor de Jesús había entonces unas 30 personas.
Por la tarde lo he visto con sus acompañantes en las cercanías de Nazaret, como una hora de una pequeña población con una sinagoga, donde había estado antes de partir para Séforis. Lo recibieron amigablemente y lo llevaron a una casa con patio contiguo. Lo llevaron ahí los pies a él y a sus acompañantes. Le quitaron sus mantos y lo limpiaron de polvo, golpeándolos y cepillándolos, mientras les preparaban la comida. Jesús enseñó en la sinagoga, mientras las santas mujeres llegaban a Nazaret. 9. Jesús en Quedes y Jezreel. Agosto 30. Pasados algunos días, Jesús se encaminó 2 millas más lejos, a la ciudad de Levitas, Quedes o Quisión. Le seguían unos 7 poseídos del demonio, los cuales en voz más alta, aunque los de Séforis, iban proclamando su misión y su historia. De la ciudad salieron a su encuentro sacerdotes, ancianos y jóvenes con vestimentas blancas y largas. Algunos de los discípulos les había precedido, anunciado su llegada. Jesús no sanó ni libró a los posesos aquí, y los sacerdotes lo encerraron en un local para que no lo molestaran. Sanó y libró a esos infelices recién después de su bautismo. Lo recibieron muy bien y le sirvieron, pero cuando quiso enseñar le preguntaron qué misión llevaba y con qué autoridad, dado que era solo conocido por ser hijo de María y de José. Él respondió diciendo, en términos generales, quién le enviaba, quién era él y a quién enviaba, y que es el bautismo sabían mejor a quién enviaba. Le enseñó largo tiempo acerca del bautismo de Juan sobre una colina en medio de la población, donde había como en Tebes un lugar dispuesto cubierto con una techumbre de juncos y ramas. Y aquí pasó Jesús al lugar llamado de los pastores, donde más tarde, después de la segunda Pascua, sanó a un leproso, y enseñó en diversos lugares de los contornos. El día sábado llegó con sus acompañantes a Jezreel, poblado de casitas desparramadas entre jardines, ruinosos y edificios, torres derruidas. Cruza por medio de un camino principal, llamado el Camino del Rey. Algunos acompañantes le habían precedido, y Jesús solo iba con 3 de sus discípulos. En este lugar vivían algunos judíos, estrictos observantes de la ley. No eran esenios, sino nariceos. Hacían votos por determinado tiempo y vivían cierta continencia. Poseían una escuela de varias habitaciones. Los niños vivían en comunidad de cada uno de los edificios y las niñas en otro. Los casados solían hacer votos de continencia por algún tiempo, durante el cual los hombres residían en las casas de los niños, las mujeres en la de las niñas. Todos vestían de blanco o de gris. El jefe vestía túnica larga de color gris, el ruedo con dibujas y frutas blancas y borlas, y llevaba un ancho cinturón gris con letras blancas. En un brazo tenía una cinta de una maleta tejida, bastante gruesa, gris y blanca, semejante a una servilleta doblada. Pendía de ella una punta terminada en flecos. Usaba también un manto corto alrededor del cuello, como el del jefe de los esenios, arcos, de color gris, y en vez de estar abierto por delante lo estaba por detrás. En el pecho tenía un escudo brillante, cerrado por la espalda de las cuerdecitas. Sobre los hombros llevaba unos retazos de tela. Todos usaban turbante de un color oscuro brillante. En la frente tenían letras y en la coronilla de la cabeza se juntaban 3 bandas formando un botón semejante a la manzana. Los bordes del turbante eran blancos y grises. Los hombres llevaban barba larga y cabellera sin cortar. Me recordaban a los apóstoles entre los cuales creía hallar semejanza. Pero especialmente me recordaba a Pablo, que tenía los cabellos y los vestidos como estos cuando perseguía a los cristianos. Más tarde he visto a Pablo entre ellos, porque era nazireo. Se dejaban crecer los cabellos hasta cumplir con el voto. Luego se los cortaban y los ofrecían, quemándolos en el fuego. Ofrecían también palomas. Uno podía entrar haciendo parte del voto de otro. Jesús celebró el sábado en medio de ellos. Israel estaba separada de Nazaret por medio de una montaña. En las cercanías hay un pozo donde estuvo un tiempo Saúl con su ejército. Septiembre 1. Jesús enseñó el sábado sobre el bautismo de Juan. Les dijo, entre otras cosas, que la piedad era cosa muy buena, pero que la exageración ofrecía algún peligro, que los caminos de salvación eran diversos, que el apartamiento de los demás puede degenerar en sectas, que fácilmente se mira con orgullo y su propia complacencia a los demás hermanos, y a los pobres no, los cuales sin embargo deberían ser ayudados y llevados por los más fuertes.
Esta enseñanza era aquí muy oportuna, porque en los contornos vivían gentes mezcladas con los gentiles, sin guía ni consejeros, porque los nazireos se apartaban de ellos. Jesús visitó a estos pobres a los alrededores y los exhortó y era el bautismo de Juan. Estuvo al día siguiente en una comida de nazireos, hablando de la circuncisión relacionándola con el bautismo. He aquí por primera vez que Jesús habló tratar de la circuncisión. Me es imposible reproducir sus palabras. Dijo más o menos que el precepto de la circuncisión tenía un fundamento que había de cesar muy en breve, es decir, cuando el pueblo no estuviese ya unido tan carnalmente a la descendencia de Abraham, sino que renaciese por el bautismo del Espíritu Santo a una vida espiritual. De estos nazireos se han hecho muchos cristianos, pero en general se atenían tanto al judaísmo que muchos pretendían mezclar el cristianismo con el judaísmo, y así cayó en la herejía y el error. 10. Jesús entre los publicanos. Septiembre 3. Cuando Jesús se despidió de Jezreel, se encaminó hacia el oriente, bordeó la montaña que está entre Jezreel y Nazaret. A 2 horas de Jezreel permaneció en un pequeño grupo, y de esas casas a ambos lados del camino real. Vivían aquí muchos publicanos y otros judíos pobres, algo más apartados del camino. El camino que pasaba entre las viviendas estaba guardado con rejas y cerrado a la entrada y a salida. Había ricos publicanos que tenían bajo sus órdenes otras estaciones de pago, que a su vez subalquilaban estos puestos a otros. Uno de estos lugares subordinados era Mateo, que tenía su puesto en otro lugar. Aquí había vivido aquella María, hija de una hermana de Isabel, que después de enviudar pasó a Nazaret, luego a Cafarnaúm, y más tarde estuvo presente a la dormición de María Santísima. Por aquí pasaba el camino real que dirigía a Siria, Arabia, Sidón y Egipto. Conducían por ese camino sobre camellos, asnos, grandes fardos de seda blanca, enaces como lino, telas blancas y de color, alfombras gruesas entretejidas, y muchas especies y hierbas. Cuando los camellos llegaban con sus cargas, eran detenidos, encerrados y obligados a mostrar sus mercaderías. Los pasajeros debían pagar ahí derechos de mercadería o dinero. Las monedas eran piezas triangulares o cuadradas, amarillas, blancas o rojizas, con una figura que grababa un lado un bajo relieve y el otro alto relieve. Vi otras clases de monedas con torres, o una virgen o un niño dentro de una canoa. Aquellas monedas delgadas que traían los reyes magos y ofreció en el pesebre, volví a verlas entre algunos extranjeros que acudieron al bautismo de Juan. Estos publicanos estaban entendidos entre sí, y cuando uno de ellos lograba trampear en dinero o en especies a los viajantes, se repartían las ganancias. Eran ricos y vivían cómodamente. Las casas estaban adornadas y provistas de patios, jardines y muros en torno. Me recordaban las granjas de nuestros grandes campesinos. Sus moradores vivían apartados de los demás. Tenían una escuela y un maestro. Jesús fue recibido bien por ellos. Llegaron algunas mujeres, entre ellas la de Pedro, creo. Una habló con Jesús y luego se retiraron de ahí. Quizás venían de Nazaret y traían algún mensaje de María para Jesús. Jesús estaba ya con uno, ya con otro de los publicanos y enseñaba en la escuela. Les enrostraron algunas veces, extorsionaron a los viajeros, sacándoles más de lo debido en justicia. Ellos se mostraron avergonzados, sin explicarse cómo podía saberlo él. A pesar de todo, recibieron sus enseñanzas mejor que otros y se mostraron muy humillados en la presencia. Les exhortó el bautismo de Juan. 11. Jesús en Kislot Tabor. Septiembre 5. Jesús abandonó el lugar de los publicanos, después de haberlos enseñado toda la noche. Muchos de ellos querían hacerles regalos, pero él no aceptó sus dones. Algunos lo siguieron con el propósito de ir al bautismo de Juan. Jesús llegó a Dotaim, junto a la casa donde estaban aquellos furiosos que había habitado en su primera pasada desde Nazaret. Al pasar cerca empezaron a gritar el nombre de Jesús e intentaron salir. Jesús indicó al guardián que los dejase libres, que él se hacía responsable de las consecuencias. Fueron puestos en libertad, se sosegaron, vieron librados del mal y les seguían. Hacia la tarde Jesús llegó a Kislot, población junto al monte Tabor. Vivían allí muchos fariseos, de los cuales se escandalizaron al ver a Jesús en compañía de publicanos, de poseídos de demonios y toda clase de gente baja. Jesús entró a la escuela de la ciudad y enseñó sobre el bautismo de Juan.
A sus acompañantes les declaró que pensasen bien antes de seguirle, si podían hacerlo, pues su camino y modo de vida no era por cierto cómodo ni agradable. Les contó algunos ejemplos de constructores. Si uno quisiera edificarse, debía pensar si el dueño del campo lo permitía, si antes se amigase e hiciese penitencia, y si uno quería edificarse una torre, debía primero calcular su gasto. Dijo otras cosas que se agradaron poco a los fariseos. No le escuchaban, sino más bien le acechaban. Luego los he visto tratar entre ellos, que les darían una comida para espiar sus palabras y expresiones. En efecto, les prepararon una gran cena en un local abierto. Había ahí 3 mesas juntas, a la derecha e izquierda lámparas encendidas. En la mesa del medio estaba Jesús, con algunos de los suyos y los fariseos. El centro de la sala tenía la techumbre abierta. En las mesas de los lados estaban otros acompañantes de Jesús. Debía haber esto en la ciudad a la antigua costumbre de cuando alguien preparaba un banquete para un extranjero. Eran invitados también los pobres, de los cuales había muchos de la ciudad olvidados, puesto que cuando Jesús se puso a la mesa preguntó enseguida a los fariseos dónde estaban los pobres, que tenían derecho a participar. Los fariseos se mostraban confusos y dijeron que esto ya hacía mucho tiempo que no se observaba. Entonces mandó Jesús a sus discípulos, a Araste, a Cochare, hijos de Maraga, y a los de Colaya, hijo de la viuda Seba, que fuesen a buscar a los pobres de la ciudad. Esto causó gran escándalo entre los fariseos y admiración en la ciudad. Muchos de estos pobres estaban ya durmiendo. He visto a los mensajeros despertar estos pobres de sus covachas, y he visto muchos cuadros de alegría entre ellos que acudieron al llamado. Jesús y los discípulos los recibían y les servían mientras les impartían hermosas enseñanzas. Los fariseos estaban muy contrariados, pero nada podían hacer por el momento, pues Jesús tenía la razón y el pueblo se alegraba de ello. Había un gran movimiento en toda la ciudad por esta novedad. Cuando estos pobres hubieron comido, se llevaron todavía algo consigo para los que habían quedado en casa. Jesús había bendecido estos alimentos y después de haber rezado con ellos los exhortó a ir al bautismo de Juan. 12. Jesús en el lugar de los pastores llamado Quimqui. Septiembre 6 y 7. Jesús transitaba por la noche entre 2 valles. Los veía hablar de vez en cuando con sus acompañantes, otras veces rezagarse, ponerse de rodillas y rezar, y alcanzar a sus discípulos. La tarde del día siguiente he visto a Jesús llegar a un lugar de pastores, con casas desparramadas. Había allí una escuela, aunque no tenía sacerdotes. Estos solían acudir de otro lugar muy distinto y distante. La escuela estaba cerrada. Jesús reunió a los pastores a la sala de una posada y les enseñó. Como estaba cercana la fiesta del sábado, concurrieron por la tarde sacerdotes y fariseos, algunos procedentes de Nazaret. Jesús habló sobre el bautismo de Juan y la proximidad del Mesías. Los fariseos se mostraban contrarios a Jesús, se referían a su humilde origen y trataban de desprestigiarlo. Jesús pasó hoy la noche. Septiembre 8. El sábado habló en parábolas. Pidió una semilla de mostaza y habiéndola obtenido dijo que si tenían fe siquiera como un grano de mostaza, podrían conseguir echar un peral en el mar. Había en efecto un gran peral cargado de frutas. Los fariseos se mofaban de estas enseñanzas que juzgaban por ellas. Jesús explicó mejor sus palabras, pero he olvidado la explicación. También les habló del mayordomo infiel. En el pueblo, en cambio, tanto como los contornos se maravillaba de Jesús y decía que había oído de los antepasados, que hablaban de los profetas y sus doctrinas, y pareciéndoles que éste era como aquellos profetas en su modo de ser y en sus enseñanzas, pero más bondadoso de los antiguos. Este lugar de los pastores se llama Quimqui. Desde aquí se veían las montañas de Nazaret. Estaban como a 2 horas de camino. Las casas están desparramadas, solo en torno de la sinagoga. Hay un conjunto de viviendas. Jesús se albergó entre gente pobre. La dueña de la casa estaba enferma, hidrópica. Jesús se compadeció de ella sanándola con solo ponerle la mano sobre la cabeza y el estómago. Se encontró de pronto buena completamente y se puso a servir a la mesa. Jesús le prohibió hablar de este prodigio hasta la vuelta del bautismo. Ella preguntó por qué no lo habría de contar en todas partes. Jesús le contestó: si hablas de eso quedarás muda. En efecto, enmudeció hasta la vuelta de Jesús del bautismo. Faltarían creo unos 14 días para el bautismo, porque estando en Betulia o Jezreel habló de un término de 3 semanas. Septiembre 9. Jesús enseñó hasta aquí al tercer día. Los fariseos que le mostraban contrarios.
Jesús habló de la proximidad de la venida del Mesías y les dijo: Vosotros esperan al Mesías el esplendor mundano, pero él ya ha venido y apareció como pobre. Él traerá la verdad, recogerá más desprecios que alabanzas, pues él ama la justicia. No dejen de apartar de él, para que no se pierdan como aquellos hijos de Noé que se burlaban de él mientras fabricaba el arca que debía salvarlos del diluvio universal. Luego habló solo para sus discípulos: No se aparten de mí como se apartó Lot de Abraham, el cual buscando los mejores pastos se alejó hacia Sodoma y Gomorra. No miren al esplendor del mundo, que será destruido por el fuego del cielo, para que no sean convertidos en estatuas de sal. Permaneced conmigo en las adversidades, que yo les ayudaré en todas las necesidades. Estas y otras cosas les dijo. Los fariseos se mostraron cada vez más contrariados y decían: ¿Qué les puede prometer ellos, que si no tienen nada él mismo? ¿No eres acaso tú de Nazaret, hijo de María y José? Jesús les dijo verdaderamente de quién era hijo él y cómo se sabría su bautismo. Decían los fariseos: ¿Cómo tú puedes hablar del Mesías aquí en todas partes donde enseñaste, según nosotros lo hemos averiguado? ¿Crees acaso que nosotros hemos de creer que te despachas por el Mesías? Jesús se contentó en decir: A esta pregunta no queda por ahora respuesta alguna, sino esta. Si vosotros lo pensáis. Se promovió entonces un tumulto en la sinagoga. Los fariseos apagaron las lámparas y Jesús por los discípulos abandonaron el lugar y se dirigieron de noche por el camino real. Más tarde los he visto descansando bajo un árbol. Lunes, septiembre 10. Al día siguiente por la mañana vi que mucha gente esperaba a Jesús en los caminos. No había estado con él en el sitio anterior, en la parte le habían precedido. He visto a Jesús apartarse con ellos del camino, y hacia las 3 de la tarde había una pradera donde había algunas chozas de paja habitadas por pastores en ciertos tiempos del año. No he visto a mujeres. Los pastores les salieron al encuentro. Seguramente sabían de su próxima llegada, por los que habían llegado antes. Mientras unos salieron al encuentro, otros prepararon las aves, hicieron fuego y dispusieron una comida en su honor. Eso sucedía en un vestíbulo abierto a la posada. Adentro estaba un hogar separado del resto de la casa por una pared. Alrededor había asientos con respaldares cubiertos de té verde. Llevaron a Jesús adentro, como también a sus acompañantes, que eran unos 20 y otros tantos pastores. Todos se lavaron los pies. Jesús tuvo una fuente aparte. Había pedido algo más de agua y les dijo que no la derramaran. Cuando se dispusieron para la comida, Jesús vio que estaban algo cohibidos y les preguntó qué era lo que les preocupaba, y si no faltaban algunos. Les dijo que estaban afligidos porque temían a 2 compañeros enfermos de lepra. Dijeron que tenían que de eso se tratase de una enfermedad impura. Jesús no quiso acercarse y por esto ambos se habían escondido. Mandó entonces Jesús a sus discípulos que trajesen a los 2 enfermos. Vinieron estos 2 envueltos de pies a cabeza en telas, de modo que apenas podían andar, y acompañado cada uno por sus 2 compañeros. Jesús los amonestó y les dijo que la lepra no venía de dentro, sino del contagio exterior. Yo tuve entonces el conocimiento de que su lepra proveía no de maldad y perversidad, sino solo por seducción. Mandó que se lavasen con el agua que les había servido él, y al hacerlo, así he visto que se caían como escamas de sus cuerpos enfermos y solo les quedaban algunas manchas rojas. Esa agua se derramó en un hoyo y se cubrió con tierra. Jesús mandó a esa gente que no dijese nada de lo acontecido, hasta que él volviese de su bautismo. Luego les habló de Juan y de la proximidad del Mesías. Preguntaron entonces con toda sencillez a quién debían seguir, a Juan o él. ¿Quién era el más grande? Él les explicó entonces que el más grande era aquel que más humildemente sirviese. Aquel que se más humillase en amar era el más grande. Los exhortó también en el bautismo de Juan. Les habló de las dificultades de su seguimiento y licenció a todos sus acompañantes, menos a los 5 discípulos. A los demás los citó en un lugar en el desierto, no lejos de Jericó, me parece en las cercanías de Ofra. Joaquín tuvo en esos lugares un campo de pastoreo. Una tarde de esta gente lo abandonó definitivamente. Otra fue al bautismo de Juan y el resto se fue antes de su casa para prepararse a ir después del bautismo de Juan. Jesús y los 5 se dirigieron a Nazaret ya muy tarde, a solo 1 hora de camino. No entraron en la ciudad, se acercaban por la puerta que daba al este, donde pasaba el camino que lleva al mar de Galilea. Nazaret tenía 5 puertas, aquí está una de ellas, pequeña, a 1/4 de la hora de la ciudad, en una altura empinada desde la cual prendieron una vez precipitar a Jesús mismo.
Al pie se veían algunas chozas. Jesús les dijo que buscasen refugio en alguna de esas casitas, mientras él pasaba la noche en otra. Todos recibieron agua para lavarse los pies, un trozo de pan para comer y para descansar. Ana tenía una posición de las cercanías de Nazaret, mirando al oriente, e hizo que los pastores pusieron pan sobre las cenizas para cocerlo al rescoldo. Tenían un pozo de agua, pero no amurallado. 13. Jesús con el Escenio Lud, misterios del Antiguo Testamento y la Encarnación. Septiembre 10. El valle a través del cual anduvo Jesús durante la noche desde Kislot Tabor se llama Edrón, y el campo de los pastores con la sinagoga donde los fariseos de Nazaret se mofaron tanto de Jesús se llama Kimki. Las personas a quienes habló Jesús acerca de Nazaret eran esenios, amigos de la Sagrada Familia. Vivían en lugares acondicionados junto a los ruinosos muros de la ciudad. Habitaban hombres solteros y pocas mujeres separadas de ellos. Cultivaban pequeñas huertas, los hombres vestían largas túnicas blancas, y las mujeres llevaban mantos. Habían vivido antes del valle de Zabulón, junto al castillo de Herodes, pero por amistad a la Sagrada Familia se habían trasladado a esos lugares de Nazaret. El escenio junto al cual se hospedó Jesús se llamaba Eliud, un anciano de larga barba y de aspecto muy venerable. Era viudo y lo atendía una hija, el hijo de un hermano de Zacarías. Esa gente vivía en retiro. Iba a la sinagoga en Nazaret. Tenía amistad con la Sagrada Familia y se les había encomendado el cuidado de la casita de Nazaret en ausencia de María. A la mañana siguiente se fueron los 5 discípulos de Jesús a Nazaret, visitando a sus parientes y a la escuela del lugar. Jesús permaneció entre tanto con Eliud del Escenio. Como este anciano se detuvo orando, conversando familiarmente. Muchos secretos divinos le habían sido revelados a este anciano de extrema sencillez. En la casa de María estaban, además de ella, 4 mujeres: su sobrina María Cleofás, la prima de Ana, la del templo, Juana Chuza, parienta de Simeón, María, madre de Juan Marcos, y la viuda Lea. La Verónica ya no estaba aquí, ni la mujer de Pedro, que había visto el lugar de los publicanos. Por la mañana había María, con María de Cleofás, junto a Jesús. Jesús dio la mano a María, su madre. Su comportamiento con ella era lleno de amor, aunque parecía serio y callado. María se manifestó muy preocupada por Jesús y le dijo que no convenía ir a Nazaret, pues ahí había mucha animosidad en su contra. Los fariseos de Nazaret, que habían estado en Kimki y le habían oído en la sinagoga, estaban muy enojados contra él y habían predispuesto al pueblo. Jesús dijo a María que iba a dejar a sus acompañantes hasta que fue al bautismo de Juan, y que él solo iría a Nazaret. Dijo varias cosas más, puesto que María volvió de día 2 o 3 veces junto a su hijo. Le dijo también que le iría 3 veces a la Pascua en Jerusalén, y que la última sentiría ella gran aflicción. Les reveló otros secretos que he olvidado en este momento. María de Cleofás era una mujer de hermoso porte y atrayente. Jesús habló durante la mañana de sus 5 hijos, rogándole les hiciera a sus discípulos. Uno de ellos era escribente, especie de juez de la paz, llamado Simón. 2 eran pescadores, Santiago el menor y Judas Tadeo. Estos eran hijos de su primer marido Alfeo, al cual había dado un hijastro llamado Mateo, de quien se lamentaba mucho por ser un publicano recaudador de impuestos. De su segundo marido, Sabás, tenía un hijo llamado José Barsabás, pescador, y por último tenía otro de su tercer marido, Jonás, pescador. Este niño era Simeón. Jesús la consoló diciéndole que sus hijos vendrían con él. Y acerca de Mateo, ya que solo había estado con Jesús en el camino a Sidón, dijo que también vendría y que sería uno de los mejores. María, entre tanto, partió de Nazaret hacia su morada de Cafarnaúm con algunas de sus amigas. Había llegado de allá algunos criados con asnos para acompañarlas. Llevaban otros objetos que habían quedado en Nazaret la última vez, mantas y bultos con utensilios. Todo se había acondicionado en canastos de mimbre y cargados en los asnos. La casita de María en Nazaret parecía durante su ausencia una capilla bien adornada, en el hogar semejante a un altar. Sobre él había un cajoncito y encima de este un florero con siempre vivas. Durante la ausencia de María habitaban la casa algunos esenios. Septiembre 11. Durante el día estuvo Jesús en íntima conversación con el anciano Eliud. Este preguntó a Jesús acerca de su misión.
y él le declaró muchas cosas. Le dijo que era el Mesías y habló de toda la línea de su descendencia, aclarándole el misterio del arca de la alianza. Escuché cómo este misterio entró en el arca de Noé y cómo se perpetuó de generación en generación, cómo de este tiempo en tiempo era sustraído y dado nuevamente. Le explicó que María con su nacimiento era el arca misteriosa de la alianza. Eliud consolaba a menudo sus rollos de escritura y señalaba trozos de los profetas que Jesús le aclaraba mejor. Preguntó Eliud a Jesús por qué no había aparecido antes. Y Jesús le explicó que él no había podido nacer, sino de la Virgen que hubiera sido concebida, de modo que lo hubiesen sido los hombres, a no haber habido la culpa original, y que ya nadie se había encontrado desde Adán y Eva, tan puros para el caso como los esposos de Joaquín y Ana. Jesús desarrolló esto y le mostró todos los impedimentos y dificultades que motivaron el retardo de su venida. En esta ocasión entendí muchos misterios que encerraba el arca de la alianza. Cuando el arca cayó en manos de los enemigos, los sacerdotes habían ya retirado el misterio de ella, como solían hacerlo en todo peligro. A pesar de esto, era tan santa el arca, que los enemigos eran castigados por su profanación, viéndose forzados a devolverla a los israelitas, visto que una casita a la que habían encomendado Moisés de manera especial el cuidado del arca, subsistió hasta el rey Herodes. Cuando Jeremías en la cautividad de Babilonia escondió el arca, con otras cosas sagradas en el monte Sinaí, no se le volvió a mostrar, pero el misterio ya no estaba dentro. Más tarde, se hizo un arca a semejanza de la primera, pero ya no contenía todo lo que antes había contenido. La vara de Aarón, como parte del misterio, estaba con los esenios del monte Horeb, y el sacramento de la bendición fue a estar de nuevo dentro. No recuerdo por ministerio de qué sacerdote. En el estanque después llamado de Betesda se conservaba el fuego sagrado. Muchas de estas cosas que Jesús revelaba a Eliud, parte que yo veía imágenes y parte las oía de palabras, pero me es imposible reproducir todo lo que entonces entendí acerca de estos misterios. Jesús habló con Eliud explicándole cómo él tomó carne para hacerse hombre de aquel germen de bendición que Dios había dado a Adán y quitado de éste antes de caer en culpa. Le dijo que ese germen de bendición debía haber pasado por muchas generaciones para que todo Israel fuera participante de él, y que muchas veces este germen de bendición fue enturbado y retenido por los pecados de los hombres. He visto esas cosas en la realidad y he visto cómo los patriarcas, al irse, daban realmente a sus primogénitos esta bendición misteriosa, de un modo sacramental, y entendí que el bocado y el sorbo del cáliz que el ángel dio a Abraham, cuando lo prometió al hijo Isaac, era figura del Santísimo Sacramento, del altar del Nuevo Testamento, y que esta fuerza recibida por Abraham era la atención de la carne y sangre del futuro Mesías. He visto cómo la línea de descendencia de Jesús recibió este sacramento para cooperar en la encarnación de Cristo, y que Jesús instituyó esta misma carne y sangre, recibida de sus antepasados en lo más alto sacramento y misterio para la unión del hombre con Dios. 14. Jesús habla con Eliud de Joaquín y de Ana. Septiembre 12. Jesús habló mucho con Eliud de la santidad de Joaquín y de Ana, y de la concepción sobrenatural de María, bajo la puerta dorada de Jerusalén. Le declaró que él no es nacido de José, sino según la carne lo es de María, virgen, y esta fue concebida de aquel germen puro que se le quitó a Adán antes de caer en la culpa, germen que llegó a través de Abraham, de José de Egipto, y por medio de este al arca de la alianza, y desde ahí a Joaquín y Ana. Jesús le declaró que para salvar a los hombres había aparecido él en toda flaqueza propia del hombre, sintiendo y probando todo como hombre, y que sería elevado como la serpiente de Moisés en el desierto, sobre el monte Calvario, donde el cuerpo del primer hombre había sido sepultado. Le declaró lo que debía padecer y cómo serían de ingratos los hombres para su Redentor. Eliud preguntaba con ánimo ingenuo y sencillo. Entendía estas cosas mejor que los apóstoles al principio, y lo entendía todo más espiritualmente. Con todo, no podía comprender de qué modo se desarrollarían los hechos. Por eso preguntó a Jesús dónde estaría su reino, si en Jerusalén, en Jericó o en Engandi. Jesús le contestó que donde está él estaba también su reino, y que por lo demás no tendría él un reino exterior.
El anciano Eliud hablaba con Jesús con mucha sencillez y naturalidad, y le contaba muchas cosas de María, como si Jesús no las supiera. Jesús les escuchaba con mucho amor. El viejo le hablaba también de Joaquín y de Ana, de su santa vida y de su dormición. Jesús añadió que esta ocasión que ninguna mujer hasta entonces había sido más pura que Ana, y que después de la dormición de Joaquín se casó 2 veces más por voluntad del cielo. Debía cumplir y llenar el número establecido de frutos de la bendición recibida. Cuando Eliud se refirió a la dormición de Ana, tuve una visión. He visto a Ana sobre un lecho algo levantado, como he visto después a María en la parte posterior de su gran vivienda. La vi muy animada conversando como si no estuviese por irse. La vi bendecir a sus hijitas y a los demás que estaban en la parte anterior de la casa. María se hallaba en la cabecera del lecho y Jesús a los pies. He visto cómo bendecía a su hija María y pedía la bendición de Jesús, que ya era un hombre y tenía una barba incipiente. La he visto después hablando alegremente. La he visto mirar a lo alto, se puso blanca como la nieve y aparecieron algunas gotas como perlas sobre su frente. Entonces no pude contenerme y exclamé: se muere, se muere. Y en mi angustia pretendí tomarla en mis brazos. Me parecía que ella venía en mis brazos y al salir de mi éxtasis creí tenerla aún en mis brazos. Eliud contó muchas cosas de la juventud de María en el templo. Vi todo esto en cuadros y en figuras. Supe que su maestra Noemí era parienta de Lázaro. Esta mujer, de unos 50 años, y todas las demás que estaban en el templo, eran esenias. María aprendió de ellas a bordar y a tejer. Desde niña siempre iba con Noemí, cuando ésta purificaba los vasos de la sangre del sacrificio, y recibía parte de la carne de los sacrificios, que luego partía y preparaba para las que la servían en el templo y para los sacerdotes, pues estos recibían su parte de alimento de los sacrificios. Más tarde he visto a María ayudar en todos estos menesteres. He visto que Zacarías, cuando estaba de turno en el templo, visitaba a la niña María, y que Simeón la conocía. De este modo yo vi el andar y servir de María en el templo, a medida de que Eliud se lo contaba a Jesús. Hablaron también de la concepción de Jesús y Eliud. Contó la visita de María a Isabel, y dijo que María había allanado un pozo, el cual pude ver yo también. En efecto, María con Isabel, Zacarías y José fueron a una pequeña posesión de Zacarías, donde faltaba el agua. María se alejó delante del jardín con una varita y rezó. Al tocar la tierra con la vara brotó un hilo de agua, que luego engrosó rodeado de una pequeña colina. Zacarías y José acudieron al lugar, removió la colinita con la pala. El agua brotó en mayor caudal y se encontraron con una fuente y pozo de agua excelente. Zacarías vivía a mediodía de Jerusalén y unas 5 horas del camino hacia el oriente. En estas y semejantes conversaciones estuvieron Jesús y Eliud, y éste honraba a Jesús y gozosa y sencillamente, pero solo como un hombre elegido y extraordinario. Una hija de Eliud vivía en una gruta del lugar, alejada de ahí. Los esenios que vivían en una montaña eran unos 20. Las mujeres vivían separadas de 5 a 6, agrupadas entre sí. Todos veneraban a Eliud como un jefe y se reunían todos los días con él para la oración. Jesús comió con el pan, frutas, miel, pescado, todo en pequeña cantidad. Los esenios se ocupaban en el trabajo de la huerta y tejido. La montaña que habitaba era la punta más alta del conjunto, donde Nazaret estaba edificada, aunque estaba todavía separada de la ciudad por un valle. Del otro lado había un pendiente llena de verdor y de viñedos. En el fondo de la pendiente, donde pretendieron los fariseos precipitar a Jesús, había una cantidad de desperdicios, huesos y basura. La casa de María estaba delante en la ciudad, sobre una colinita, de modo que una parte estaba como gruta, en la misma colina. Con todo se veía la casa sobresalir de la colina, en la cual se veían otras mujeres y en otras casitas desparramadas. María y las santas mujeres, en compañía de Colaya, hijo de Lea, llegaron a su vivienda en el valle de Cafarnaúm. Las amigas salieron al encuentro. La casa de María en Cafarnaúm pertenecía a un hombre llamado Leví, que vivía no lejos de ahí en una gran casa. Por medio de la familia de Pedro fue alquilada y dejada a la Sagrada Familia, pues Pedro y Andrés ya conocían a la Sagrada Familia por la fama de Juan Bautista, cuyos discípulos eran. La casa tenía otras dependencias donde discípulos y parientes podían ser alojados. Por esto parecía que habían elegido. Hacia la tarde salió Jesús de la habitación de Eliud, y acompañado por él se fue a Nazaret,
delante de los muros de la ciudad, donde José tuvo su taller, vivían varias personas pobres y buenas, conocidas de José, con hijos que habían sido compañeros de infancia de Jesús. Dieron a los viajeros pan y agua fresca, pues Nazaret tenía agua verdaderamente buena. He visto a Jesús sentado en medio de esta gente en el suelo, mientras los exhortaba a ir al bautismo de Juan. Esa gente se porta con Jesús con cierta reserva, pues lo conocían como a uno de ellos. Y ahora lo veían respetado por el anciano Eliud, a quien todos honraban pidiéndole consejo y dirección. Ellos sabían que el Mesías debía de venir, pero no podían concebir que pudiera serlo uno que haya vivido en medio de ellos.